Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de segundo año sección B. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Es un gusto saludarles y pues bueno, vamos a compartir el tiempo que nos resta del bloque de clase previo al receso. Y para ello pues ya les estoy compartiendo la guía de la semana. Con ustedes tuvimos clase el día de ayer y precisamente estábamos o logramos finalizar el contenido de las generaciones literarias del siglo XX en El Salvador. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de figuras literarias y como les decía también el día de ayer, vamos a dejar el tema de la corrección ortográfica, específicamente el uso de los hiatos y la distinción entre diptongos e hiatos para la otra semana. En este caso, bueno, pedirles que anoten la fecha en su cuaderno. Ahora tenemos jueves 7 de octubre. Anoten siempre la fecha para que usted vaya bastante ubicado y que vaya, digamos que llevando la secuencia de los contenidos que se han ido desarrollando por cada uno de los días que hemos tenido clase. Figuras literarias, específicamente, ¿cuáles figuras literarias son las que vamos a ver? Las que vamos a recordar. Por una parte tenemos el oxímoron, luego tenemos la descripción y luego tenemos la prosopopeya. Creo yo que estas tres figuras, bueno, prácticamente será cuestión de recordarlas o de repasarlas porque son figuras que ya se han estudiado en años anteriores, ya sea en primer año, pero más específicamente en tercer ciclo. Lo que suele suceder a veces es que algunas por no, digamos que practicarlas tan asiduamente con la conciencia o con el uso de la razón de decir yo estoy utilizando una descripción, estoy utilizando una prosopopeya, las empleamos, pero a veces se nos olvidan los nombres o dejamos de relacionar la práctica con la teoría que a veces manejamos o que en algún momento estudiamos. Entonces, vamos a anotar también el indicador de logro. Por favor, tomen nota de ambas cosas en su cuaderno. Y el indicador nos dice, identifica con empeño las figuras literarias en un texto discursivo, diferenciándolas entre sí e interpretando su significado. En este caso, pues volvemos a caer a lo que siempre les menciono cuando vemos figuras literarias, que más que conocer la teoría, o más que nos aprendamos de memoria qué es cada una de las figuras, que estoy segura que si yo ahorita les pregunto a alguno de ustedes o así en general, qué recuerdan del oxímoron, qué recuerdan de la descripción, qué recuerdan de la prosopopeya, muchos de ustedes sí tienen una noción, sí tienen una idea clara en cuanto a qué es cada figura o en qué radica su importancia o su uso. Sin embargo, el indicador de logro siempre va a estar orientado a identificarlas o también a emplearlas. En este sentido, yo ayer les decía que vamos a hacer una actividad o que vamos a hacer una actividad de aplicación de estas figuras, pero por cuestión de tiempo es muy probable, casi que seguro, que no lo vamos a hacer ahora, que las actividades de este tema no se harán hoy, sino que se harán hasta la próxima semana. Entonces, el día de hoy nos dedicaremos a la parte de la teoría. Ahora vamos a ver qué nos dice nuestra guía de trabajo, que es justo la que estoy compartiendo ahorita respecto a las definiciones de las figuras, algunos ejemplos. Luego nos iremos al libro de texto a terminar de afianzar estas definiciones, a ver algunos otros ejemplos de aplicación y de esa manera vamos a quedarnos con la teoría solidificada, digamos, o ya con la teoría incluso en nuestro cuaderno. Yo sé que ustedes siempre tienen el cuaderno a la mano y toman sus apuntes, pero ya la parte práctica la dejaremos para la siguiente semana. Si hubiésemos tenido todo el bloque de clases, definitivamente hubiésemos alcanzado a cubrir todo, pero ya sabemos o ya nos dimos cuenta que tenemos alrededor de 30 minutos, entonces en esos 30 minutos desarrollaremos la teoría y dejamos para la próxima semana la práctica. Así que les adelanto esto desde ya y obviamente ustedes se van a fijar que en la guía número 7, o sea, la guía de la otra semana, este tema volverá a estar, sobre todo porque ustedes son la primera sección con la que voy a desarrollar este tema. Con los demás grados lo voy a ver hasta la otra semana, entonces va a aparecer, pero usted ya sabrá que nosotros nos quedaremos con la parte de las actividades. Respecto al contenido socioemocional, pues hemos estado hablando, ayer hablamos de la parte o de la importancia de que no es, digamos,
solamente cuestión de celebrar el Día del Niño, sino que es importante tomar en cuenta todo el mes del niño, todo el año del niño, todos los días, todos los años, siempre el valorar, el cuidar, el defender la niñez y la adolescencia debería ser una prioridad. Ayer más o menos leímos esta parte de los datos generales, nos dimos cuenta de la diferente concepción que se tiene o que antes se tenía de un niño versus la que se tiene ahora. Y solo vamos a leer este último párrafo, que es el que no retomamos ayer, y dice, el Día del Niño no solo es una celebración más en la cual debemos de comprar un regalo a un niño, sino que es un día que nos debe de recordar lo importante que son los niños alrededor del mundo y sus derechos. Es importante recordar esto, pues no en todo el mundo los niños son valorados y protegidos como lo merecen. Entonces, en este sentido, pues creo que orientarlo en la parte o en la situación en la que ustedes pues ya van camino de la adultez, prácticamente ya ustedes van a entrar al mundo universitario y creo que varios de sus profes se los hemos mencionado, se los hemos dicho, cambiarán pues sus prioridades, sus decisiones deben estar enfocadas o orientadas al logro de sus objetivos personales, profesionales, académicos. Entonces habrá algún momento en el que ya usted dejará de ser un adolescente, un joven y será un adulto. Entonces, no perdamos de vista la importancia del enfoque de respeto de los derechos humanos de los niños, de las niñas, de los adolescentes y obviamente pues tampoco nos olvidemos nosotros de ser niños y eso justamente yo compartía hoy por la mañana en mi publicación de Twitter que hay valores que los niños practican a veces de manera inconsciente, pero que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo estos valores, vamos perdiendo estos principios y eso no debería ser así. No deberíamos irnos viciando con aquellas cosas negativas que a veces la misma sociedad nos hace aprender o nos hace ir adquiriendo, sino que procuremos siempre mantener estos valores, mantener estos principios y eso nos va a ayudar a tener un mundo mejor, ¿sí? Una mejor convivencia, el respeto, la solidaridad, la parte en la que en algún momento cuando éramos niños compartíamos cuando alguien lo necesitaba, porque yo lo veía y porque yo le daba de mi pancito que llevaba para mi receso, o porque yo veía que alguien no tenía agua, tenía sed y yo le daba de mi agua. Obviamente los tiempos han cambiado y ahora eso, pues, aunque quisiésemos, no se puede por el tema salud, pero sí es necesario que pensemos de qué manera nosotros podemos proyectar aquellos valores, aquellas situaciones positivas y no nos dejemos ir por las cosas negativas que a nosotros o que en nuestra sociedad pues nos rodean. De esa manera no vamos digamos que a caer en estas cosas que no nos ayudan a mejorar, sino que nos ayudan a destruir, ¿verdad? Entonces, ese quizás es el mensaje y ahora vamos a pasar a la lectura mecánica. Ayer, y ahora sí lo tengo fresco, porque fue justamente en la clase de ayer, comenzamos a leer el cuento de pesca y nos hizo el favor de leer César. Entonces, el día de hoy le toca leer a Daniela Hernández, que ya está conectada, ya la vi por aquí. Entonces, Dani, ¿será que me puedes ayudar con la lectura, hija, del día de hoy? Sería justo desde donde se quedó Daniel ayer hasta la parte que es sombreado en amarillo. Bueno. Vale, ahí estamos. Gracias, hija. Qué frío vos. Ajú. Vamos a Ramazal de la Bocana. Como quiera, más no. Los ramazales emergían del agua purísima como inmensas arañas negras. 2, 3, 4 quedaban atrás. Al pasar rodando un tronco, el riazal profundo barzoneó el bote afligiéndolo. Con hábil punteo salieron del paso. No se arrime mucho, mano. Torcieron hacia el sur. A poca distancia de Ramazal echaron el fondo y quedaron inmóviles. Poco tiempo después arrojaban los anzuelos con rápido además, lo lanzaron al aire. La pita hacía una larga parábola y el plomo se hundía ya como un ligero chacuz. Luego el cordel se quedaba ondulado encima y poco a poco se abismaba. Quedaban a la expectativa. Habían encendido los puros y humaban acurrucados. Pica mano, no quieren picar. Ya me puntellan vos. Es bagraje, de juro. Estos
sin de beber llevado a la chimberea. La chimberea era el cebo. El indio sacó el anzuelo del jalón en jalón. Por fin sobreaguó el plomo negruzco. Se habían llevado el bocado. Los viudos son esos babosos bagres, vos. Si quieres, nos hacemos al lado de la isla. Iba a sacar el cordel cuando un fuerte tirón que la dio el bote les advirtió de una presa mayor. Jale mano, debe ser mero. El indio tiró con todas sus fuerzas. Ya mero revienta este. Llegó el otro a ayudarle. Tiraron penosamente. El bote cimbraba, volteó. En la cola de un espumarajo surgió de pronto una sombra enorme que arrollaba la linfa del ímpetus de marejada. La luz nerviosa se mordía alrededor. Arronca mano es tiburón y el del fierobos. ¿Los encaramamos? Dejémoslos dirchero. Nos puede al chucho. Guau, perder mi anzuelo. Qué media. Un coletazo formidable hizo crujir el bote. El chucho buscaba fijo, abriendo las cuatro pautas y hundiendo la cola. Soltaron. Se apercollaron a las bardas y trataron de nivelar. Un segundo coletazo la dio el bote. Dos sombras asceantes atacaban con furia. Levante el fondo ligero. Aguárdese. Un tercer coletazo echó de bruces al indio que tiraba de fondo. La caída hizo volcarse al bote. Hubo un griterío salvaje. Las colas golpeaban en cáscara del bote como un tambor. Grandes rosas de espuma jugaban en círculos, espurburando la plata mansa. Después todo quedó quieto. Muy bien, Daniela, muchísimas gracias, hija, por ayudarme con la lectura de este día. Y ahora nos fijamos que ya llegamos a la parte del nudo, ¿verdad? A la parte complicada de la situación. Ayer César nos leía la parte introductoria, la descripción de estos indios que habían salido a pescar, que iban con su chucho y que pues ahora ya estaban en plena acción cuando de repente empiezan a sentir que habían pescado algo, pero resulta ser que no eran simples peces como los que ellos quizá estaban acostumbrados o de los que ellos querían encontrar, sino que y los identifican como tiburones y empiezan a sentir coletazos y empiezan a sentir la fuerza de estos enormes peces. El chucho estaba muy afligido, de hecho hay varias palabras ahí que Dani omitió porque nos damos cuenta que estaban pues bastante preocupados y ese verbo para nosotros, para algunos salvadoreños, es muy común decirlo cuando estamos ante una situación difícil o cuando alguien o algo nos está molestando, ¿verdad? Y pues resulta ser que este gran ímpetu, esta gran fuerza de estos tiburones o de estos enormes peces, pues hacen que se cayeran, el bote pues lastimosamente también se vuelca y el final de esta parte dice, grandes rosas de espuma se fugaban en círculos, empurpurando la plata mansa y después todo quedó quieto. Nos vamos a quedar hasta aquí. Ya creo que la mayoría hemos entendido, hemos captado qué fue o qué es lo que le sucedió, pero en la otra clase vamos a leer, todavía nos queda un pedacito, así que vean, vamos a ver en la siguiente clase que le tocaría leer a Pablo qué es lo que sucede o qué es lo que el cuento nos plantea. Porque si se fijan, tenemos unos asteriscos acá que probablemente sea un cambio de escena y vamos a ver si es que vuelve a aparecer algo mencionado respecto a estos personajes que ya habíamos hablado o que hemos escuchado en la clase anterior y esta, o si es algo distinto. Ahora vamos a regresar ya a la guía para desarrollar el tema. Pues recordarles, aquí teníamos ya lo del primer contenido, que es prácticamente una síntesis en algunos esquemas. Hoy nos vamos con las figuras. Vamos a comenzar con las imágenes que yo siempre les coloco en las guías. Esto es información o teoría, quizá con otras palabras o un tanto distintas a lo que el libro nos dice, pero que al final venimos a dar a la misma información, ¿sí? Solo que a medida que lo vemos con diferentes palabras, como que eso nos ayuda un poco a terminar de comprender. Si yo no comprendo la definición o si yo no entiendo qué es
con una definición, pues terminaré de comprender con la otra. Entonces, el oxímoron es, o nos dice esta definición, que es la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Y esta figura yo recuerdo que ya se había mencionado cuando vimos la antítesis. Si se acuerdan, decíamos que la antítesis es una figura de oposición, pues resulta ser que el oxímoron también lo es. La diferencia entre ambas es que la antítesis, si bien es cierto, son palabras, son frases, son ideas que se oponen una con otra, pero esta oposición al final genera un nuevo significado y no nos hace cuestionar en el sentido de que podamos o que nos pueda parecer absurdo. En cambio, el oxímoron es una oposición donde yo combino palabras o expresiones o frases con significado opuesto, pero que a la hora de querer analizarlas de manera textual o de manera oficial, según el significado de cada una de las palabras, nos puede parecer absurdo, ilógico. Claramente está que al momento de analizar esto dentro de un contenido ya más completo, dentro de una estrofa, dentro de un verso, dentro de un párrafo, si llegase a ser un texto narrativo, pues entonces ahí sí hay una explicación, sí hay un nuevo sentido. Tenemos algunos ejemplos ahí. Placer espantoso, pequeño gigante, un instante eterno, apresúrate lentamente. Se fijan que tenemos la combinación de varias categorías gramaticales. Vaya, por ejemplo, si agarro la primera, placer espantoso, placer es un sustantivo, espantoso es un adjetivo, pero cuando yo observo estas dos palabras unidas, nos puede parecer absurdo e ilógico. ¿Por qué? Porque el placer está relacionado a algo agradable, a algo positivo, a algo que me hace sentir bien. Pero cuando yo digo espantoso, este adjetivo corresponde totalmente a lo contrario. Si algo espantoso es algo feo, algo horrible. Entonces, como un placer va a ser espantoso. Lógicamente, el contexto de la oración, de la frase, del verso, del párrafo nos va a ayudar. Ahorita los ejemplos están aislados para que usted se fije dónde específicamente o en qué parte o de qué manera podemos encontrar un oxímoron. Vean el otro, pequeño, gigante. En este caso, pequeño lo podríamos tomar como un sustantivo y gigante lo podemos tomar como un adjetivo. Entonces, pequeño y gigante son totalmente opuestos, es contradictorio. ¿Cómo voy a tener un pequeño gigante? ¿Qué quiero decir yo con pequeño gigante? El contexto es el que nos va a dar la pauta. De hecho, cuando veamos el libro de texto, hay un ejemplo un poco más extenso donde vamos a poder, digamos que interpretar, ¿verdad? Un instante eterno. Un instante, tengo el sintagma nominal ahí, ¿verdad? Determinante, sustantivo. Eterno es el adjetivo, pero un instante rápido. Entonces, ¿cómo va a haber un instante eterno? Eterno es que no tiene fin. Apresúrate lentamente. Tengo el verbo, apresúrate, y tengo lentamente, que es el adverbio. Entonces, ¿cómo? Apresúrate es chispa, ¿verdad? Vení, corre, ya. Pero lentamente, despacio. Entonces, a lo que vamos, chicos, y con lo que debemos entender al oxímoron es que se combinan dos palabras o dos expresiones o dos frases que tienen significado opuesto y que esta oposición resulta absurda, resulta muy, pero muy contradictoria y que nos puede hacer cuestionar y que nos puede hacer caer en dudas en cuanto incluso a la interpretación de la misma. Luego tenemos la siguiente figura, que es la descripción. En este caso, definición de descripción no les he colocado, pero se los voy a explicar, aunque definitivamente yo sé que ustedes ya lo manejan. Respecto a esto, ¿qué es una descripción? Describir no es más que decir los atributos, las cualidades, las características de una persona, de un animal, de una cosa, de un lugar, de una época. Ahora, lo que sí vamos a ver y lo que sí nos interesa conocer son los tipos de descripción, porque esta figura literaria resulta que tiene una división. No es solo conocer, vaya, ya sé que es una descripción, ya estuvo, sino que dependiendo de lo que se describa, así es el nombre que recibe
el tipo de descripción. Y esto también ya lo manejan porque ya lo vieron incluso, creo que en los primeros grados de básica, como en segundo, en tercero, se ven estos temas. Prosopografía, descripción de la parte física del objeto o de la persona. O sea que yo explico o yo doy a conocer las características, ¿sí? Lo externo. La etopeya es lo contrario, es la descripción de la personalidad, es la descripción de las cualidades, o sea, interior, la parte interna. Si yo, por ejemplo, tomo como base y digo, Pedrito es alto, cabello negro, rizado, ojos cafés, piel trigueña. Esa descripción que yo acabo de hacer es lo que yo observo de Pedrito. Significa que es la parte externa, son características y eso es una prosopografía. Si yo vengo y digo, Pedrito es un chico obediente, amable, respetuoso, responsable, cariñoso, estoy describiendo las cualidades, estoy describiendo cómo es su personalidad, su interior. Eso es una etopeya. ¿Qué pasa si yo combino las dos cosas? Si yo en mi descripción quiero hacerla un poco más completa y digo primero, Pedrito es alto, cabello negro, rizado, ojos cafés, piel trigueña, y aparte de eso es un chico muy responsable, inteligente, cariñoso, amigable. Ya revolví, ya mezclé la parte física con la parte moral o con la parte interna. Eso se llama retrato. O sea que un retrato es cuando yo hago la caracterización de los rasgos físicos y de los rasgos psíquicos. La topografía es la descripción de paisajes o de ambientes, o sea que nos vamos a describir un lugar. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, les digo ahorita, vaya chicos, vamos a hacer un texto en el que describiremos lo que acabamos de observar en la reunión que tuvimos con señor Rina y con señor Eva. Si usted se pone a describirme las partes, las áreas que ellas nos enseñaron, nos mostraron, cómo están divididas, qué hay en cada cosa, esa descripción del lugar que quieras o no nos hace imaginarnos, ¿no? Que me hace transportarme al sitio e ir recorriendo los lugares o ir recorriendo el sitio según se me describe, eso es una topografía. Y la cronografía es la descripción de una época. Esto puede ser un siglo, un mes, un día o un año, y casi siempre se utiliza cuando nosotros hacemos la descripción de hechos o de sucesos pasados. Por ejemplo, en el tema que desarrollamos recién, cuando vimos las generaciones, si se fijan, antes de empezar cada una de las generaciones, hablamos de la parte del contexto social, político, económico, y nos damos cuenta de los pros, las contras que pasaba, las dictaduras, las oposiciones, los golpes de Estado, la represión, todas estas cosas que nos describen una época, estamos ubicados en tal año, en tal siglo, en tal momento, eso se llama cronografía, ¿sí? Entonces, solo es cuestión de que usted reconozca, que usted identifique qué se está describiendo y con base en ello usted identifica cuál de estos tipos de descripción es el que está utilizando. Y la última imagen que tenemos en la guía es de la tercera figura que nos toca ver, que es la prosopopeya. La prosopopeya resulta ser que también tiene otro nombre. ¿Alguien se acuerda? O alguien podría decirme, si quiere, lea la definición usted solito antes y me dicen qué otro nombre recibe la prosopopeya. Vamos a ver si alguien recuerda. Es un nombre más fácil que prosopopeya. ¿De qué otro nombre lo puedo encontrar? Vamos a ver, Guille. Personificación. Exactamente. La prosopopeya también se conoce con el nombre de personificación, porque consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados o a los seres irracionales actitudes propias de los seres humanos. O sea que yo le atribuyo a los objetos, a los animales, a las cosas, a los lugares, acciones, cualidades, características o situaciones que son propias, pero de los humanos, ¿sí? De los seres animados. Veamos los ejemplos. El viento rugía fuertemente contra las ventanas.
el viento rugía. Obviamente en el contexto de la oración sí logramos captar al 100% qué es lo que me quiere decir, pero la acción de rugir no corresponde con el viento, ¿sí? Entonces ahí es donde se da la personificación. El tiempo corre furioso y sin descanso. El tiempo corre. Obviamente dentro del sentido literario, yo entiendo que me quiere decir que el tiempo va rápido y eso definitivamente es claro. Imagínense ahorita, siento que acabo de empezar la clase y ya nos echamos bastante tiempo, ya casi voy a tener que terminarla. Entonces, el tiempo corre, pero ¿cómo yo voy a relacionar? ¿Corro yo cuando voy tarde a un lugar? ¿O que hago ejercicio? ¿O qué sé yo? ¿Salgo corriendo? Eso es correr en la acción como el verbo quizás me lo indique, pero el tiempo, ¿cómo va a correr? El tiempo ahí es algo abstracto y todavía dice furioso. Entonces ahí todavía yo colocaría en negrita también furioso. ¿Cómo el tiempo va a estar furioso? ¿Cómo es que el tiempo no tiene descanso? Entonces, esas atribuciones, esas cualidades o características que yo le doy a seres inanimados, o sea, a seres sin vida o seres abstractos, eso es la prosopopeya. Vean la otra, la noche moría y la luna callaba. La noche moría. ¿Y cómo se va a morir la noche? La luna callaba, o sea que la luna habla. Obviamente si yo me pongo en el plano estricto, en el plano cuadrado del literal, quiero entender este ejemplo, definitivamente me va a ser muy difícil, me va a entrar a mí la crisis existencial, porque lógicamente un sentido así como muy explícito en cuanto a que eso sucede así, porque la noche muere y la luna calla, no es. Lo que me está diciendo en todo caso es que estaba amaneciendo. ¿Sí? A eso voy, a eso vamos a llegar. Entonces, si se dan cuenta, las tres figuras, que en realidad la segunda se hacen varias, nos fijamos que son figuras bien sencillas, no hay mayor dificultad. Sin embargo, vamos a ver en el tiempo que nos queda, así como al rapidito, qué es lo que nos dice el libro de texto. En cuanto a las definiciones, que yo creería que no nos genera mayor dificultad o mayor complicación porque son figuras bien facilitas, pero como es necesario manejar la teoría y que esto nos quede claro, lo vamos a leer. Oxímoron. Consiste en la combinación de dos palabras. Normalmente, dice normalmente, ojo, que no dice siempre, un sustantivo y un adjetivo de significados contrarios, pero que dan lugar a un nuevo concepto. Está bien parecida a la que vimos en la imagen de la guía. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Hielo, el hielo es helado. Si me dice abrasador aquí y abrasador está con S, significa que quema. Fuego, ya sabemos que el fuego es caliente, pero me dice helado. Entonces, estas atribuciones, estas uniones, en este caso de palabras, si yo las analizo desde el punto de vista de la lógica, esto no es así, no es correcto, es totalmente opuesto. Ese es el oxímoron, esa oposición que puede resultar absurda o ilógica, eso es el oxímoron. La descripción es una técnica literaria que utiliza las palabras para hacer perceptible un objeto, un lugar, una persona, y las principales figuras descriptivas son. O sea que me sirve para ubicar. Si por ejemplo alguien me dice, señor, mire, fíjese que yo no conozco ¿qué? A Ricky Martin, ya se me ocurre, que tanto han dado en memes últimamente. Entonces yo no sé quién es. Entonces cuando yo hago un paneo, cuando yo intento decir cualidades, características, atribuciones de Ricky Martin para que usted se lo imagine y más o menos vea o entienda o capte o se haga su idea en la mente cómo es, eso es describir. Todos los días casi hacemos descripciones. Prosopografía, descripción de los rasgos físicos o externos, ¿ve? Rasgos físicos o externos. Etopeya, descripción de rasgos internos de una persona, psicológicos, morales, espirituales, forma de ser, forma de pensar. Retrato, combinación de qué?
de rasgos externos y rasgos internos. O sea que prácticamente el retrato es cuando yo uno la prosopografía con la etopeya, ¿sí? Es simple y sencillamente una descripción más completa, más completa. Cronografía, descripción de tiempos, entendidos estos por momentos temporales determinados. Yo aquí le agregaría lo que la imagen de la guía nos decía, época. Topografía, describir detalladamente un lugar. Y tengo el ejemplo de topografía. El lago Coatepeque se formó por el hundimiento de las cimas de un grupo de conos volcánicos hace miles de años. Se encuentra en el departamento de Santa Ana, en las faldas del volcán del mismo nombre, a 1 hora y media de la capital. ¿Estoy describiendo rasgos físicos de una persona? No. ¿Estoy describiendo rasgos psicológicos de una persona? Tampoco. ¿Estoy describiendo ambos rasgos físicos y morales de una persona? Peor. ¿Estoy describiendo una época? No. ¿Qué estoy describiendo? Un lugar. Desde el inicio me lo dice. Automáticamente, boom, describo un lugar, topografía. Y así sucesivamente, solo es cuestión de que se ubique o que nos ubiquemos en qué está describiendo o qué me dice el texto, y de eso va a depender qué tipo de descripción es. Y la última, que es la prosopopeya o personificación, aquí se está con los dos nombres, consiste en atribuir cualidades y acciones, pueden ser cualidades, pueden ser características, pueden ser acciones propias de los seres animados a objetos abstractos o inanimados. Ejemplo, los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. Como los átomos del aire, como los átomos van a palpitar, se van a inflamar. Entonces, estas características que yo le doy, o estas cualidades, o estas acciones que yo le atribuyo a un objeto, y de hecho hay muchos textos, más que todos los de ficción, los textos maravillosos, las fábulas, son un ejemplo claro y son un ejemplo típico donde se dan las personificaciones. De hecho, en muchas caricaturas, en muchas películas de niñitos o que veíamos antes o que todavía nos gustan, ¿verdad? Porque en lo personal a mí hay muchas películas que me gustan, vaya, por ejemplo, Toy Story. Son juguetes, ¿no? Vaya, pero ahí, ¿qué pasa con esos juguetes? Esos juguetes hablan, esos juguetes interactúan entre ellos, esos juguetes salen incluso hasta en los carros, se logran meter y tienen sentimientos y tienen emociones. Ese tipo de cosas son personificaciones porque en la realidad estas características, estas cualidades, estas acciones no las tienen. Pero ojo, que lo importante de todo esto, chicos, y ya con eso terminamos, es la utilización en el ámbito literario, ¿sí? En el ámbito, puede ser un texto dramático, puede ser un texto narrativo, puede ser un texto lírico, pero lo importante es que nosotros abramos nuestra mente al análisis y a la interpretación, porque si yo lo quiero ver desde el punto de vista textual, literal, entonces me puede generar a mí cierta confusión, cierto problema, y a la hora de querer desentrañar o desenmarañar qué quiere decir, entonces me puedo confundir. Bien, entonces ahora que hemos visto las definiciones, nos vamos a quedar hasta acá porque el tiempo corre, como lo acabamos de ver en el ejemplo, furioso. Y en la siguiente clase, que sería el próximo miércoles, primero Dios, nos reuniremos y vamos a trabajar primero en todas las actividades que yo tengo pensado de hacer de estas figuras. Así que espero que no se les olvide. Vamos a hacer un repaso rapidito, ¿verdad? Del miércoles, pero vamos a trabajar en las actividades y luego vamos a desarrollar el último tema que nos quedaría para el cuarto periodo. Así que les agradezco por su conexión, chicos. Gracias por estar pendiente de la clase, por estar conectados. Vámonos a receso y nos reunimos la próxima semana. Desde ya, cuídense mucho y feliz fin de. Gracias a ustedes, gracias a todos los que se despiden en el chat. Feliz día, hijos. Cuídense. Adiós, señor. Adiós, Guille. Hasta Gracias, pronto, señor. hijo. Con gusto, hija. Hasta luego. Adiós a todos. Feliz día.